persona pierde la capacidad de razonar, de pensar, se le llama demente. Ha perdido su mente, ha perdido la mentalidad, no tiene control sobre su pensamiento. En estos días estábamos hablando acerca de las enfermedades mentales, cómo se han aumentado. No sé si ha escuchado, pero me daban un dato impresionante: 541 suicidios apenas en lo corrido del año en Colombia. Y eso es un número muy importante. Leí una estadística acerca de la segunda causa de muerte en el mundo es el suicidio. La segunda. Incluso está superando los niveles de la muerte por cáncer, que es una de las enfermedades más devastadoras en la humanidad. Ya está casi llegando al límite del número de personas que mueren por cáncer, es equivalente al número de personas que mueren por suicidio. Y está concentrado especialmente en las personas pequeñas, 8, 10, 12 años de edad, o los jóvenes son los que más mueren por causa de suicidio. Incluso hay pastores que han perdido la vida, se han suicidado también. Hay hijos de pastores. Entonces, este es un mal que está por todas partes. ¿Por qué razón la mente de la gente le está diciendo y bombardeándole constantemente que no vale nada, que no vale la pena vivir, que la vida no tiene sentido? Y hay pensamientos negativos, hay pensamientos depresivos en nosotros. A lo mejor tú estás recibiendo un medicamento para poder controlar tu pensamiento. A lo mejor estás constantemente acudiendo a algo para tratar de estabilizarte y tratar de tener tu mente bajo control. Pero quiero decirte que según este versículo y según el pasaje que vamos a mirar, Dios te ha hecho a ti con una mente perfecta. La mente que Dios te ha dado es una mente perfecta, no tiene ningún problema. Lo que pasa es que tienes que poner tus pensamientos bajo el control de Cristo. La Biblia nos dice, en la primera parte del versículo dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y lo que está diciendo, palabras más, palabras menos, es que estamos en una guerra espiritual, hermano. Así tú no quieras entenderlo, así tú no quieras estar en esa guerra, ya estás en una guerra espiritual. Porque cuando dice que debemos derribar las fortalezas, el nombre fortaleza tal vez no nos dice mucho, ¿no? Pero la fortaleza es un pensamiento que no está bajo el control de Cristo. Todo pensamiento que tú no llevas bajo el control de Cristo es una fortaleza mental. Por ejemplo, una fortaleza mental es: no tengo la capacidad de hablar inglés. Si tú dices constantemente ese pensamiento, pues no vas a poder hablar inglés. Va a ser como chino para ti y no vas a poder hacer la capacidad de hablar en otro idioma. O si tú dices: yo no sé tocar guitarra y nunca voy a poder aprender a tocar guitarra porque nací con 2 manos izquierdas, pues tú estás convencido de eso. O si dices: yo no puedo estar en el ministerio de danzas, ¿cuánto le dan gracias al Señor por el ministerio de las danzas? Entonces yo nunca voy a poder estar ahí porque tengo 2 pies izquierdos, no sé bailar, no sé danzar, más coordinación tiene un ojo, ¿cierto? O algo así. Entonces tú no eres capaz de hacer nada porque tu pensamiento ya tiene la idea de que no vas a ser capaz de hacerlo. Y a través de esto la Biblia dice que estamos en una guerra espiritual. Dile a la persona que está a su lado, por favor: estás en guerra espiritual. ¿Y qué tenemos que hacer? El apóstol Pablo nos dice: hay que derribar esos argumentos, esos pensamientos y toda altivez, porque nos habla del orgullo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevar cautivo todo pensamiento ¿a qué? A la obediencia. Ve conmigo: la obediencia. Entonces, parte de por qué razón tenemos una mente tan dispersa es porque no somos obedientes a Cristo. La posición más difícil que puede tomar una persona es ser desobediente al Señor. Cuando tú eres desobediente al Señor, ya estás en un problema. Ya tu mente ya no está bajo el control del Señor. Entonces, parte de la razón de por qué estamos en Sanos y Libres y por qué vamos a entrar a estudiar el campo de batalla de nuestra mente es porque necesitamos que tú te fortalezcas en tu mente, en tus pensamientos. Ahora mira por un momento Proverbios 23:7 y piensa por un momento qué significará ese versículo, especialmente para mí. El libro de Proverbios 23:7. Y vas a encontrar, si lo pueden poner en pantalla también, por favor, gracias. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Otra vez: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Tú eres el resultado de tus pensamientos. Si tus pensamientos son negativos, si tus pensamientos son depresivos
y tu mentalidad es depresiva o negativa, pues así va a ser tu vida también. Entonces nos preguntamos, ¿y por qué yo soy así? ¿Por qué no me va bien? ¿Por qué nada me sale? Y la respuesta puede estar en buscar una mentalidad negativa, fuera del control del Señor. Es por eso, hermanos, que nosotros necesitamos empezar a pensar como ¿quién? Como Dios. Y pensar como Dios es entrar en la palabra del Señor. Tienes que ser una persona espiritual para poder pensar como Dios. La mente puede ser guiada por el Espíritu o guiada por la carne. Si eres guiado por la carne, tus pensamientos van a ser carnales, tu vida va a ser carnal. Pero si eres guiado por el Espíritu, tus pensamientos van a ser espirituales y tu vida va a tender a ser espiritual. Romanos capítulo 8, versículo 5. Romanos capítulo 8 y en el versículo 5 dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, ¿en qué, hermanos? En las cosas del Espíritu. Ahora, ¿cuántos de ustedes han desarrollado a través de los años pensamientos de inferioridad? No me levante la mano, por favor. Pero pensamientos de inferioridad, que nos sentimos inferiores a los demás. Yo recuerdo la primera vez que entré a estudiar a la universidad y estaba en la clase de física, y yo creía que era muy bueno para física, para matemáticas. Y llegó el primer parcial y yo me había aprendido algunos ejercicios, había consultado 3 libros de física, y cuando me senté a resolverlo, yo vi que los demás empezaban a sacar unas calculadoras programables que hacían ecuaciones diferenciales y que hacían curvas y que hacían gráficas y hacían una cantidad de cosas. Y yo no llevaba a eso. Yo iba con mi calculadora normal y la gente empezó a sacar mini ordenadores, mini computadores, y yo me sentí en desventaja. Y sabe que desde ahí dije, me voy a tirar este parcial. Y dicho y hecho, hermano, saqué 2 y me tiré la nota. A partir de ahí, la mentalidad que yo desarrollé fue: yo no puedo con esto. Y constantemente me estaba diciendo: no voy a poder con matemática, no voy a poder con física. Y estudiaba, pero eso no reemplaza el pensamiento que yo tenía acerca de que yo ya estaba en condiciones de inferioridad. Y a mí me pasó en matemáticas. ¿A cuánto les ha pasado con el inglés, con matemáticas, con otra prueba en la vida, cualquier cosa? Usted se puede imaginar que usted no es capaz de algo y se empieza a hablar dentro de sí: yo no voy a ser capaz con esto. Puede haber un reto, un desafío que Dios le está lanzando y usted simplemente dice: no soy capaz. Le pasa a los matrimonios, ¿verdad? Matrimonios empiezan a pensar: este matrimonio no va para ninguna parte, y se llenan de ese pensamiento, y como corresponde empiezan a hablarlo también, porque las palabras vienen de los pensamientos. Y empiezas a decirle a tu cónyuge: tú y yo ya no nos entendemos, tú y yo ya no vamos juntos, ni tú me quieres ni yo te quiero. Y empezamos, ese es el lenguaje que nosotros hablamos. Como resultado de eso, de nuestro pensamiento, de pensar que ese matrimonio no va para ninguna parte, el matrimonio efectivamente empieza a ir hacia ninguna parte y se desborda. En Filipenses 4:8 nos dice que nosotros podemos verificar y renovar nuestra mente de acuerdo a la palabra. Léalo por un momento. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿qué dice? En esto pensad. Entonces debemos llenar nuestra mente de buenos pensamientos. Si no llenas tu mente de buenos pensamientos, va a ser muy difícil que tengas una vida exitosa, bendecida, próspera. No se puede tener una vida próspera, bendecida y exitosa si nuestros pensamientos son negativos. Por eso tan importante que es declarar un campo de batalla en la mente. Hasta los niños tenemos situaciones de niños que no se aman a sí mismos, personas que no se quieren a sí mismas, y todo esto ha venido a través de desarrollar una mentalidad negativa. ¿A cuántos de ustedes le hicieron bullying en el colegio, en la universidad? ¿Cierto? ¿Por qué? Los hacían sentir mal, se burlaban de ustedes, se burlaban de sus orejotas, se burlaban de su cara, se burlaban de su altura, se burlaban de que estaba flaco o que estaba gordo. A la gente nunca le va a gustar nada de lo que nosotros somos. Pero no se trata de gustarle a la gente, se trata de que tú primero te ames a ti mismo. Y si tienes pensamientos en los cuales
lo único que ves es fracaso. Es una persona resentida o fracasada o con falta de perdón o en amargura. Pues esos pensamientos te van a llevar a vivir una vida totalmente diferente a lo que Dios tiene para ti. Nota que nadie puede pensar por ti bien. El pastor puede tener buenos pensamientos, pero no te puedo enseñar a pensar bien si yo pienso bien, a menos de que tú te entrenes en pensar bien. Debes hacerlo tú. Nadie puede reemplazarte en desarrollar una mentalidad bendecida, de abundancia, de progreso, de prosperidad, de avance, de unción, de fortaleza. Esa posición Dios te la da. Pero si tú insistes en que no la tienes y todos los días te levantas y dices, yo no soy nada, si tú te repites continuamente, yo en esta vida no hice nada. ¿Saben, hermano, en qué mes estamos? En septiembre. Y hay gente que está diciendo, este año no hicimos, ¿cierto? Uno lo dice. Y tienes 40 años y dices, y no he hecho. Y no se trata de desarrollar ese pensamiento solamente negativo, sino que para donde va tu mente, para donde va tu pensamiento, para allá va tu vida también. Hay que corregirlo, hermanos. Hay que empezar a corregirlo. Quiero que vayas a Deuteronomio capítulo 1, por favor. Deuteronomio capítulo 1. Y hay una historia del pueblo de Israel que pocas veces lo entendemos, pero así fue. El Señor le mostró la tierra de Canaán a Abraham y le dijo, a ti te daré esta descendencia y a tu descendencia esta tierra. Pero sabemos, hermanos, que el pueblo de Israel, en el versículo 20 de Deuteronomio 1:20, sabemos que el pueblo de Israel no confió en lo que el Señor le estaba diciendo. Todos, Deuteronomio 1:20 dice, entonces dije, habéis llegado al monte del Amorreo, el cual Jehová nuestro Dios nos da. Versículo 21, mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra, sube y toma posesión de ella como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho, no temas ni desmayes. Versículo 22, y vinisteis a mí todos vosotros y dijisteis, enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades a donde hemos de llegar. 23, y el dicho me pareció bien y tomé 12 varones de entre vosotros, un varón por cada tribu, y se encaminaron y subieron al monte y llegaron hasta el valle de Escol y reconocieron la tierra y tomaron en sus manos del fruto del país y nos lo trajeron y nos dieron cuenta y dijeron, es buena la tierra que Jehová nuestro Dios nos da. Y ahora mira el 26, sin embargo no quisisteis subir, antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios y murmurasteis en vuestras tiendas diciendo, porque Jehová nos aborrece, nos ha sacado de la tierra de Egipto para entregarnos en mano del amorreo para destruirnos. 28, ¿a dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón diciendo, este pueblo es mayor y más alto que nosotros, las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo, y también vimos allí a los hijos de Anac. Entonces os dije, no temáis ni tengáis miedo de ellos. Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, Él peleará por vosotros, conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto delante de vuestros ojos. Y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído, como trae el hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Y el 32, léelo. Y aún con esto no creísteis a Jehová vuestro Dios. ¿Qué pasó? El Señor les dijo, esa tierra que está delante ustedes la van a poseer. Anda y toma posesión de la tierra. Dile que está a tu lado, toma posesión de la tierra que Dios te da. Dios te la ha dado. Dios te ha dado todo lo que veas, lo que tengas enfrente. Allá en Génesis podemos leer la historia completa, pero cuando Dios le dio la tierra a Abraham, le dijo, mira hasta donde alcancen a ver tus ojos. Levanta tu visión, empieza a ver hasta donde te dé la vista, hasta allá yo quiero darte. Y sabe, hermano, que Dios no te va a dar más de lo que tú puedas ver, sea físicamente o en tu espíritu. Dios no puede darte más allá de tu visión.
Si tú te ves como una persona limitada, como una persona que no puede triunfar en la vida, que no tiene éxito en lo que hace, si te ves a ti mismo como una persona fracasada, ¿cómo Dios te va a bendecir más allá de la visión que tú tengas? Por eso el Señor los llevó a la tierra prometida y les dijo: levanten sus ojos y miren hasta donde les alcance la vista. Y ahora entonces lo que está pasando es que ellos no podían ver más allá de sus pensamientos negativos. Tenían la mente tan limitada, tenían el pensamiento tan corto, que empezaron a decir: Señor, nosotros no podemos tomar posesión de esa tierra. Y ellos enviaron 12 príncipes. ¿Recuerda la historia? Cuando enviaron a los 12 príncipes, los enviaron a reconocer la tierra. Y ellos empezaron a ver la tierra y dijeron: es buena tierra, es una tierra de abundancia, de leche, de miel, tierra de bosques, de valles, de aguas, de fruto. Pero cuando regresaron, 10 de los 12 príncipes empezaron a desanimar al pueblo y le empezaron a decir a los demás: no, nosotros no vamos a poder tomar posesión de esa tierra, porque hay enemigos muy poderosos que no nos van a dejar. Y se enfrascaron en poner su mente en las limitaciones, en lo que no podían hacer. Empezaron a poner su mente y se vieron ellos mismos como fracasando en ese intento. Antes de intentarlo, ya ellos habían fracasado. Antes de que tú intentes algo, ya has fracasado si tu mente y tu pensamiento te dice que fracasaste. Y esto es tan importante, hermano, por lo que hasta el momento de hoy tú tienes pensamientos así. Pensamos antes de iniciar algo que ya lo vamos a dañar. En estos días alguien me dijo algo muy interesante. Me dijo: hay carros tan bonitos que da a pesar conducirlos, porque qué tal que se choquen. Mejor compremos un carro económico y barato para que si nos chocamos no se dañe mucho. Imagínate esa mentalidad. Nunca va a estrenar un carro bueno esa persona, porque dice: si yo tengo algo bueno, de pronto se va a dañar. ¿En qué está pensando ya? En que lo bueno que va a recibir no le va a durar mucho. Así es la gente que dice: yo mejor no me caso con esta persona porque qué tal que me divorcie. Pero si ni siquiera te has casado y ya estás pensando en divorciarte, es el temor el que te está amarrando y te está obstaculizando los buenos pensamientos de Dios. Nadie puede emprender o intentar algo si primero no se convence que algo bueno viene de Dios para nosotros. ¿Cuántos saben y creen y declaran que Dios tiene cosas buenas para sus hijos? Puedes declararlo conmigo: Dios tiene algo bueno para mí. Y entonces, ¿por qué tienes la limitante? ¿Por qué tienes el temor? Y lo que pasó es que los hijos de Israel detuvieron el plan de Dios por 40 años. ¿Sabe que cuando empezaron a desarrollar esos pensamientos malos, el Señor hizo que se quedaran en el mismo punto por 40 años? ¿Qué es lo que nos estanca entonces, hermano? ¿Qué es lo que te tiene estancado? Tu mente y tu pensamiento. Si tu pensamiento no está con Dios, tu mente tampoco va a poder progresar mucho. ¿Recuerda lo que leímos en Proverbios 23:7? Como piensa una persona dentro de sí, así es esa persona. Tal como el hombre piensa en su corazón, así se vuelve. Y la Biblia dice en Romanos 12:2. Vaya a Romanos 12:2, por favor. Y mire tan importante que es que su mente siga a los pensamientos, cosas buenas. Dice 12:2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Sabe? A los 5 años ingresé a un colegio de sacerdotes, de curas. Y yo no sé qué me pasó a mí. Un compañero me invitó una vez a hacer un juego. No lo vayan a hacer en casa, por favor. Pero era llenar una mina metálica, llenarla de fósforo. Fósforo como cerillos. Pulverizarlo y llenarlo de fósforo. Y empezamos con el otro fósforo a calentar la mina hasta que se disparaba. Y parecía un cañón pequeñito. Y estábamos tan divertidos nosotros, entretenidos haciendo eso en el colegio. Cuando vino el director del colegio, ni siquiera yo lo vi venir.
Inmediatamente me dijo, me quiere quemar el colegio, y me mandó y me puso una cachetada, y tenía una mano más grande que la mía. Imagínense, el padre era un hombre como de 1,85, 1,90, y me pegó con toda en la cara. En esa época nada de abuso infantil, nada de reclamar, nada de nada. Y yo ahí estaba sobándome y dije, uy, como que no merezco ni vivir, ¿no? Yo era un niño, apenas tenía 5 años, yo no sabía lo que yo estaba haciendo. Me puso la cachetada más grande que me habían pegado, ni siquiera mi papá me había golpeado de esa manera. Ahora, que lo golpea uno un compañero de clase, o lo golpea uno el profesor, pero que lo golpee el rector de un colegio de 1000 y tantos estudiantes, eso es otra cosa. Y yo empecé a desarrollar sentimientos de inseguridad muy grandes. Tenía inseguridad, yo me sentía menos que los demás. Imagínense que pasa el tiempo y conozco al Señor en el año 87, y en el año 90 estoy con el pastor, y el pastor nos invita a estudiar la palabra de Dios, y estamos estudiando un grupo como unos 20 jóvenes la palabra del Señor. Y un día el pastor llega y dice, quiero hacer un ejercicio, un ejemplo, una dinámica. Y me dice, Juan, pasa aquí adelante. Y yo pasé, yo ya era grande, tenía unos 19, 20 años, y me pone frente a frente. Él tenía 1,90 de altura, había sido atleta en su vida, tenía un brazo grande, y me mira frente a frente y me dice, Juan, ¿serías capaz de hacerlo todo por el Señor? Y yo le digo, claro, yo soy capaz de todo por el Señor. ¿Estás totalmente seguro? Y le digo, sí. Y saca y me pega una cachetada, pero con toda su fuerza, otra vez, ¡pum! Sin explicación, sin decirme por qué, me abofeteó. Y ahí estoy otra vez llorando. Yo me volví a los 5 años y dije, como que todo el mundo me pega. Como que esa va a ser mi vida, ¿no? Todo el mundo me pega. ¿Sabe que hay gente, hermano, que ha sido golpeada por palabras de otros? Hay gente que ha sido entrenada en el sufrimiento. Hay personas que se han hecho una imagen tan pobre de sí mismos porque alguien los golpeó en la vida. Yo no entendí por qué el pastor me pegó, y me dio más rabia cuando pasa a la señora más mayor del grupo, una señora como de 50 años, y la pone frente a frente y le dice, Flor, ¿serías capaz de todo por el Señor? Yo dije, le va a poner la mano también a él. Y de repente, cuando la miró, le dice, la abraza y le dice, Dios te bendiga, puedes volver a tu sitio. Y yo, solo me pegó a mí. ¿No ha tenido esa sensación que la vida le da golpes a usted? Y vez tras vez somos golpeados y golpeados hasta que nosotros nos llenamos de pensamientos así. Creemos que las oportunidades no son para nosotros, que la vida solo se trata de sufrimiento, de dolor, de estar angustiado, de estar estresado, de estar afligido, de 5 de la mañana hasta las 10 de la noche. Y poco a poco vamos estableciendo pensamientos en nuestra mente acerca de que somos inferiores, de que no vamos a poder perdonar a otro, de que no vamos a poder crecer espiritualmente, o que siempre nos vamos a quedar en la misma situación, en el mismo problema, o que siempre vamos a tener el mismo conflicto. Y esos pensamientos no nos abandonan tan fácil. Eso, mis queridos hermanos, es una fortaleza mental. ¿Qué dice la Biblia que debemos hacer con las fortalezas? ¿Qué debemos hacer? Derribarlas en el nombre de Jesús. Todo pensamiento negativo y toda fortaleza que día con día nos ha venido diciéndonos que somos inferiores, que no vamos a ser sanados, que no vamos a poder vivir, que no vamos a poder resolver un problema financiero, tiene, hermano, que echarla abajo en el nombre de Jesús. Por favor, póngase de pie un momento y diga conmigo así, diga conmigo, yo tomo todo pensamiento y lo llevo en obediencia al Señor Jesucristo. Pensamientos negativos, tienes que irte. Pensamientos de inferioridad, tienes que salir de mí ahora mismo en el nombre de Jesús. Pensamientos de vergüenza y de acusación, yo soy libre de toda condenación y echo fuera todo pensamiento de acusación. Pensamientos de falta de poder, de que no voy a poder hacerlo, de que no puedo levantar peso, de que no puedo llevar cargas.
los echo fuera de mí, porque recibo fuerza en el nombre de Jesús. El Señor ha prometido en su palabra: tendrás nuevas fuerzas. Ora por la persona que tienes a tu lado y dile así: Señor, yo pido, Padre, que derrames una fuerza especial en esta persona. Tendrás nuevas fuerzas. Desato el poder de Dios sobre la vida de este hermano, de esta hermana. Tendrás nuevas fuerzas. Correrás y caminarás y no te desmayarás, no te cansarás, porque aquí yo pongo en ti pensamientos de bien y no de mal. Hoy, en el nombre de Jesús, estoy declarando: mi mente es de Dios, mis pensamientos son de Dios. Soy libre de pensamientos negativos y de fortalezas en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén. Dele un aplauso fuerte al Señor. Alábele, alabe al Señor. Tome asiento otro momento, por favor. En Efesios capítulo 6 y en el versículo 12, Efesios capítulo 6, versículo 12, dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Sabe, hermano, que el que me pegó la cachetada y el pastor, y puede ser el que se me ponga al frente, el diablo quería destruir mi vida, destruir mi autoestima, ponerme un pie? Yo no debería estar predicando, yo no debería estar compartiendo la palabra del Señor, yo no debería tener la seguridad para levantar una iglesia. Pero con todo eso decidí creerle a Dios y empezar a pensar diferente. Descubrí por la palabra del Señor que Dios tenía pensamientos acerca de mí distintos. Uno de los pensamientos en el Salmo 139 dice que mi embrión viene en sus ojos y en su libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Que el Señor me formó, Él me hizo. No me hizo mal. Él no me hizo cojo en mi mente. Él no me hizo discapacitado en mi alma. Él no me hizo un cojo espiritual. Por el contrario, el Señor te ha dado sanidad en tu alma, en tus emociones, para que tus pensamientos puedan tener la fuerza de Dios. No pierdas tu poder. No le entregues tu poder a la gente que quiere destruirte, a los que opinan mal de ti. Y quiero hablar especialmente a los jóvenes ahora, porque las redes sociales se están convirtiendo en otra fortaleza. El problema de creer que toda mi vida depende de la red social, si me dan likes o me dan un no me gusta, es creer que mi vida es lo que otros piensan de mí. Si otros me dan like, entonces yo estoy feliz. Pero si otros me dicen no me gusta lo que tú eres, no me gusta lo que piensas, no me gusta la foto que pusiste, entonces yo no voy a ser feliz. Cuando Dios te ha hecho perfecto y te ha hecho perfecta, para que pienses de ti como piensa Dios, para que te veas a ti misma no como una persona fea, mal hecha, con limitación, con desconfianza, triste, solitaria, que nadie se fija en ti, indiferente, sino para que te veas una persona en victoria. No me importa ni 5 que otros le den like a mi foto, mientras Dios me diga que Él me ha hecho perfecto en Cristo Jesús. No me importa lo que los demás piensen de mí, mientras Dios piense lo correcto de mí. Guiarse solamente por lo que otros opinan de nosotros no es correcto. Especialmente los adolescentes sufren mucho por esto. Y piensan que tal vez si fueran un poquito más bonitos, si fueran un poquito más altos, si no hubieran crecido tanto y fueran más bajitos, si tuvieran otro tipo de nariz, si se vistieran diferente, si tuvieran un piercing o un tatuaje, entonces le agradarían más a los de su generación. Pero no se trata de eso. Se trata de que tú pienses de ti correctamente, que te empieces a ver en la imagen que Dios tiene de ti. Dios te hizo bien, te hizo perfecto. Si Él considerara, miren esto, si Dios considerara que un tatuaje era necesario para vivir, nos hubiéramos nacido ya tatuados.
Ya hubiéramos nacido con el piercing, porque Dios dice, eso era vital para ti. Pero Dios no nos hizo así. ¿Y cuántos saben que Dios nos hizo perfectos, hermano? Que Él no se equivocó cuando te dio esa narizota, las orejotas que te dio. No, Dios no se equivocó. Dios te hizo así, eres perfecto, no te hace falta nada. Y en ese juego, hermano, empezamos a ver que la lucha no es contra sangre y carne, sino contra ¿qué? Contra principados y potestades. ¿Cuántos son casados aquí? Cierto, hermano, había una película que se llamaba así, Durmiendo con el enemigo. Algunos de ustedes me han dicho, y pastor, es que usted no está casado con esta mujer. ¿Se acuerda de esa película, Durmiendo con el enemigo? Resulta que no es eso. Tu mujer no es el enemigo. Tu esposo, aunque lo parezca, tampoco es tu enemigo. ¿Cuál es el enemigo? ¿En quién debemos enfocar nuestra pelea, nuestra lucha, nuestra batalla? No es contra esa persona, no es contra el jefe que te oprime, no es contra la empresa que te demanda más y te paga menos. ¿Cuál es nuestra lucha? La Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, no es contra personas de carne y hueso, sino dice que es contra principados, potestades, espíritus dominantes, que son los poderes de este mundo de tinieblas, y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces la Biblia te está diciendo que la lucha que tú tienes es contra poderes espirituales. Y es ahí donde tienes que usar tus armas. Tus armas no son para atacar a tu esposa o a tus hijos. Dime una cosa, cuando estás más cansado, ¿no te pones irritable? Cuando llevas muchas horas sin comer, ¿no te pones irritable? Yo conozco gente que se vuelve un demonio cuando lleva más de 3, 4 horas sin comer. Cuando no has dormido en toda la noche, ¿estás de buen genio y cuentas chistes? ¿O trata a los demás así? Que me mira. ¿Cierto, hermano, que esas cosas nos afectan? El no dormir bien, el no comer, el no descansar, el no haber descansado nos afecta. Y entonces empezamos ¿a qué? Nuestra mente ya no es tan lúcida. Y entonces el primero que se nos atraviesa contra ese. Hay gente que lo gritan en la empresa y como no puede gritar al jefe porque lo corren del puesto, va a la casa y ¿qué hace? Grita a la esposa. Y la esposa que ha estado trabajando y fuera de eso ordenando la casa y arreglando la cocina, ¿qué hace? Grita a los hijos. Y los hijos que estaban ahí tomando el pelo, descansando, no haciendo nada, y los tratan mal, salen y ¿qué le hacen al perro? Le pisan la cola. Y el perro, ¿qué empieza a hacer? No puede hacer nada porque el perro no tiene contra quién desquitarse. Pero mire esto, usted le pegó al perro y a los 10 minutos, ¿qué hace el perro con usted? Le bate la colita. Dígale a su esposa, tengo que batirte la colita aunque me grites, aunque me pegues, aunque no me trates bien. Tengo que aprender del perro. No puedo cometer el error de tratar mal a los demás porque me han tratado mal a mí. Algún día reuní a los jóvenes, les conté la historia de la cachetada de mi pastor y les dije, yo quiero que uno de ustedes pase aquí al frente, por favor. ¿Usted cree ninguno quiso? ¿Por qué sería? Me dio una risa. Hace algunos años le pregunté al pastor nuevamente, pastor, ¿por qué me pegaste ese día? Y me dijo, hay cosas que no se preguntan, Juan. Y me dejó en la misma. 25 años y nunca me contó. Pero yo que soy espiritual dije lo siguiente. Dije, ese fue el sello de Dios para que yo fuera un predicador, puesto que estábamos estudiando la Biblia. Espiritual, ¿no? Lo interpreté de esa forma y eso me ayudó a superar mi crisis personal. Darle lugar a Dios, interpretar de una manera diferente las cosas. ¿Por qué nos gritan? ¿Por qué nos ofenden? ¿Por qué ofendemos a los demás? ¿Sabes que mientras tú tengas una mentalidad de una persona resentida, no puedes recibir las bendiciones de Dios? Si persistes en ser una persona resentida con los demás, ser una persona que no perdona,
tener pensamientos irritantes de inseguridad, de debilidad y de temor. Necesitas ser un experto en derribar fortalezas. ¿Qué es lo primero que decimos cuando alguien nos ofende? Esto nunca lo voy a ¿qué? A perdonar. Cuando alguien no nos paga la plata, nunca te voy a perdonar. Cuando hacemos un préstamo y no nos lo devuelven. Cuando prestamos el carro y nos lo chocan, decimos, esto nunca lo voy a perdonar. Porque tenemos nuestra mentalidad, hermano, de que es imposible perdonar a los demás. Cuando estabas haciendo este estudio, es muy chistoso, ¿verdad? Porque cuando escogemos no perdonar a los demás, nos metemos en un problema nosotros, ya que los que vamos a estar amargados y frustrados somos nosotros mismos. Y algunos de ustedes, hermanos, no han salido de la prisión de la frustración porque no han querido. No saben que tienen que enfrascarse en una guerra, en una batalla espiritual para que puedan salir de ahí. Quiero resumir 6 cosas que vimos hoy. Rápidamente, resumir 6 cosas. La primera, estamos en una guerra. Ya sabemos quién es el enemigo. Número 2, nuestro enemigo es el diablo, es Satanás. Número 3, nuestra mente es el campo de batalla. Número 4, el diablo se ocupa diligente en levantar esas fortalezas. Al diablo le encanta poner pensamientos negativos en el pueblo de Dios. Número 5, él lo hace mediante estrategia y mediante engaño. Y número 6, no tiene prisa el diablo para acabar con nosotros. Lo va haciendo lentamente. Y quiero terminar con esta historia. Había una muchacha muy bonita en la iglesia que se llamaba María. Y María se enamoró de su muchacho. Se llamaba Miguel. Y ellos dos planearon casarse y se casaron. Pero en los años María se sintió frustrada. Los niños que tenía no paraban de hacer desorden. Ella todo el día estaba alistando cosas, arreglando la casa, lavando la loza, preparando los alimentos para la familia. Pero con el correr del tiempo, aún siendo cristiana, María se dio cuenta de que no era feliz. Y como resultado de eso, ella empezó a tener pensamientos de que le faltaban más cosas que aparte del Señor para ser feliz. Ahora, María era salva, tenía salvación. María conocía del Señor, había llegado a la iglesia, tenía el poder de Dios, era llena del Espíritu, pero ella se dio cuenta de que no podía controlar la frustración que tenía. Y como resultado de eso, ella empezó a sentirse mal con sus hijos y sentirse mal con su esposo. Y desarrolló una personalidad regañona, mandona, crítica y bastante difícil. Espero que María no esté entre nosotros, ¿no? Aquí no hay ninguna. Miguel, por el contrario, había sido un muchacho que hizo muy buen deporte cuando joven, pero se sentía también en medio de todo muy inseguro de su papel como hombre de Dios y como sacerdote en el hogar. Y Miguel empezó a hacer lo que todo hombre cuerdo y sano debería hacer. No opinaba, no decía nada, solo veía televisión. Le dejaba el control a María, a la esposa, y no opinaba acerca de nada. Él pensó que tal vez así era mucho más fácil, porque si rehusaba entrar en el conflicto, tal vez las cosas iban a mejorar. Pero pasó el tiempo y no mejoraron. Aunque Dios había planeado para Miguel que fuera sacerdote en el hogar y fuera cabeza en ese hogar, él cedió el mando y él desistió de ser cabeza y se le entregó a María. María ahora estaba haciendo un papel para lo cual no fue diseñada. Tenía que, aparte de salir adelante con sus hijos, tenía que también ser cabeza en el hogar y ser sacerdote en el hogar. También empezó a verse reflejado en los niños el problema. Uno de los niños empezó a desarrollar gastritis y cuando iba al colegio se lo devolvían porque tenía dolor de estómago y constantemente, y ellos no sabían por qué. Le preguntaron al niño que si estaba comiendo bien. Él estaba comiendo bien. Y entonces, ¿cuál era el problema? Que el niño, viendo la situación en su casa de pelea y de conflicto, empezó a desarrollar un temor, y ese temor le trajo como consecuencia que tuviera problemas estomacales y gastritis.
Nada iba bien en ese hogar. Iban a la iglesia, oraban juntos, a veces hacían el devocional, pero el matrimonio iba en picada. Y parecía que no podían detener lo que estaba sucediendo. Ellos habían dado lugar al diablo. En su mente, en su pensamiento, empezó a haber un proceso de condenación. Se sentían condenados porque los hijos no iban bien en el colegio. Les tocó ponerle un maestro sustituto para que les ayudara a que los niños fueran mejor en el colegio. Se sentían culpables, se sentían condenados, pero no podían hacer absolutamente nada acerca de esta situación. Hasta que ellos llegaron a este pensamiento en Romanos 12:2. Y quiero ir concluyendo con esto. Romanos capítulo 12, versículo 2. Fue María la primera que en oración entró en este pasaje, cuando dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y María empezó a trabajar en su pensamiento y en su mente. Una de las cosas que se propuso fue que cuando fuera a la iglesia iba a poner atención a los mensajes, porque hay gente que con su cuerpo está aquí, pero su mente ¿en dónde está? En el problema del trabajo, en la factura que no pagó, en el niño que está arriba, en la enfermedad del vecino, en los papás que están mal, en el problema económico, y no se concentran absolutamente en nada. Eso es lo que se llama, y voy a enseñarles acerca de esto, se llama mente dispersa. ¿Has notado a veces que los niños tienen mente dispersa? ¿Qué se debe hacer con un niño que tiene mente dispersa? Que pasa un mosquito y se va con el mosquito y ya, lo perdimos. Se perdió la clase. ¿Por qué? Porque no tiene control sobre su pensamiento. María, al estudiar la palabra de Dios, se dio cuenta de que tenía que entrar en algo que se llama renovación de su entendimiento. Todos digan: renovación de la mente. Tienes que renovar tu mente. Has estado entrenado durante tantos años que llevas viviendo para pensar mal. Es asombroso, hermano. Cuando tú sales a la calle te sientes inseguro. Cuando vas en el Transmilenio te sientes inseguro, porque hay toda una cultura de inseguridad. Y le enseñamos a los hijos también a tener inseguridad, y ellos ya no tienen seguridad. Todo el mundo es malo, todo el mundo los va a robar, todo el mundo les va a hacer daño. No andes en bicicleta porque te la pueden robar. No compres el carro nuevo porque te lo pueden chocar. No compres la casa porque qué tal que te cuelgues con las cuotas. Y todos los pensamientos son de inseguridad y de temor. Pero la Biblia dice que si nosotros renovamos el espíritu de nuestra mente, vamos a empezar a pensar correctamente, tanto de nosotros como también de los familiares que nos rodean, también del pastor, de la iglesia, del lugar donde estamos, de la Biblia y hasta de Dios mismo. Tal vez has desarrollado pensamientos acerca de Dios que son negativos. El pueblo de Israel le dio 40 años vueltas al monte de Seir. ¿Sabes qué significa eso? Estancamiento por malos pensamientos. Toda persona que no entrena su mente para pensar como Dios, le da vueltas al monte de Seir. Hasta que un día Dios le dijo: tengo que terminar con esa generación para levantar una nueva generación que tenga un pensamiento correcto acerca de mi promesa, de mi plan y de la tierra que yo les di. Y entonces levantó a una nueva generación. ¿Por qué, hermano, usted no es parte de esa nueva generación? Dígale al Señor: Señor, yo quiero ser parte de esa nueva generación. No importa los años que tú tengas, nunca es tarde para empezar a aprender a pensar bien. Dile al que está a tu lado: aprendamos juntos a pensar bien. Quiero echar por tierra una fortaleza. Uno de los dichos que tenemos en nuestra sociedad es: piensa mal y estarás en lo correcto. ¿Cierto? ¿Cuántos conocen ese proverbio, ese lema? Piensa mal y estarás en lo correcto. Pues ahora Dios nos dice: piensa bien y estarás en lo correcto. Todos los que quieran aprender a pensar bien, pónganse de pie esta mañana, por favor, y díganle al Señor: Señor, renueva mi mente y mis pensamientos. Déjame Romanos 12:2 ahí en pantalla, por favor. Renueva mi mente, renovándonos en el espíritu de nuestra mente y aprendiendo a pensar